Soy el pastor Juan José Gil. A raíz de todo lo que está ocurriendo, pues ya sabemos todas estas catástrofes naturales y ya llevamos mucho tiempo, por ejemplo, con el tema de los incendios, grandes incendios, que a veces son forestales, pero a veces se introducen en las poblaciones y también causan una enorme destrucción, como lo estamos viendo. Hay, por supuesto, preguntas que son muy al grano acerca de si la Biblia nos habla de forma muy específica, forma concreta, para qué deberíamos de estar preparados, para qué tipo de plagas, para qué tipo de destrucción o de amenazas nos deberíamos de preparar. Y personalmente creo que es un tema que merece la pena. Yo he estado mirando, es un tema muy amplio, pero he estado mirando en Apocalipsis. En Apocalipsis he encontrado 21 puntos. Ya sabemos que Apocalipsis está muy relacionado con el número 7 y este número también, por supuesto, es un múltiplo de 7. 3 por 7. Lo he puesto en una lista que os la voy a ir enumerando para que veamos, nos hagamos una idea, al menos de lo que dice Apocalipsis. Luego, por supuesto, encontramos detalles en otros libros, por ejemplo, en Mateo 24, y los paralelos a Mateo 24, como es Marcos 13 y Lucas 17 y 21. Bueno, pues todos ellos nos dan lo que podríamos considerar detalles y algunas cosas que podríamos decir que incluso apuntan a algo más específico. Y también merecería la pena hacer un recuento que fuera un poquito distinto al de Apocalipsis. Creo que merecerá la pena y lo haremos más adelante. Pero hoy quiero pasaros este listado. Lo voy a ir diciendo. Si lo queréis apuntar, pues ahí vais a tener el vídeo para ir apuntándolo. Y que creo que merece la pena tenerlo en cuenta y de vez en cuando mirarlo para que sepamos por qué nos habla la Escritura acerca de un tiempo de gran tribulación y angustia. Angustia, como decía, habíamos leído ya en varias ocasiones en Lucas 21, que va a provocar el desfallecimiento de muchas personas, porque no estaban mentalizados, no estaban preparados y se van a ir acumulando estas catástrofes de manera que la gente va a desmayar literalmente o van a perecer de infartos o de lo que sea. Entonces, bueno, voy a daros la relación sin alargarme más para que nos dé tiempo a tocarlo todo. Bueno, el primer punto que tengo tiene que ver con el primer sello de Apocalipsis. Lo voy a ir dando en orden. No necesariamente se corresponderán o se podrían solapar en un orden que podríamos considerar cronológico. Es muy posible que Apocalipsis se nos presente o se nos haya presentado como una revelación en forma de tráiler, es decir, con cosas mezcladas que nos hacen pensar en lo relevante de este tiempo, en lo relevante de los días finales de la historia de la humanidad, antes de la venida de Cristo. Bien, entonces aquí tenemos el primer sello, nos menciona el primer caballo, el caballo blanco con su jinete, que algunos, por eso lo he puesto aquí, algunos lo consideran como una gran crisis política, sobre todo, o global, que dé lugar al surgimiento del nuevo orden mundial, o de la bestia, o del anticristo. En fin,
Entonces, por eso lo he puesto ahí encabezando, ya que es el primer sello y sería una gran crisis global, mundial, una gran crisis política, globalista o no, pero una gran crisis que pudiera conducirnos, pudiera llevarnos a cosas como una guerra nuclear, una guerra de grandes proporciones, etcétera. El segundo caballo, el segundo punto, el segundo, podríamos decir, cataclismo, eh, en fin, lo que sabemos que tiene que llegar a niveles no conocidos hasta ahora, pues sería el caballo rojo, que es el segundo sello. El segundo sello, caballo rojo, nos habla de guerras, de grandes guerras extendidas por toda la Tierra. El tercer punto o tercer elemento sería el caballo negro, que nos presenta la hambruna, es decir, la escasez de alimentos que se dará quizá a consecuencia de la guerra o a consecuencia de una combinación de cosas. El cuarto punto sería, el cuarto elemento sería el que anuncia el cuarto sello, que es el caballo amarillo cabalgado por la muerte y por supuesto nos habla de una gran mortandad a nivel mundial que estaría relacionada con muchas causas de muerte. Quizás sea el momento en el que se cumpla lo que dice Isaías en el capítulo 24, de que la tierra se vacía. Cuando nos habla de que se vacía, entendemos que es un vaciamiento humano, es decir, que muchos seres humanos van a desaparecer de las ciudades, van a desaparecer de los censos, de los recuentos de la humanidad. El quinto elemento, quinto punto, sería el sexto sello, ya que el quinto sello no tiene que ver con catástrofes, pero el sexto sello sí, y nos habla de un cataclismo geológico global. Es muy posible que este sexto sello esté relacionado con, a su vez, es muy posible, con la séptima copa, que nos habla también, aunque lo relaciona mucho más con el mar, nos habla también de un megaterremoto. Pero sea como sea, está en dos partes muy diferenciadas de Apocalipsis y aparece así de manera independiente. Entonces, ese sexto sello nos anunciaría esa catástrofe geológica. Por supuesto, ahí también se nos habla de la reacción que va a haber en la gente, de que se van a esconder en las montañas para que los enormes derrumbes que se están produciendo no les alcance a ellos y seguramente los maremotos que vengan como consecuencia pues los puedan eludir, ¿no? Luego, el sexto punto, el sexto elemento, sería la primera trompeta. Y la primera trompeta, hemos pasado de los sellos a las trompetas. Entonces, la primera trompeta nos habla de algo así como una lluvia nuclear. ¿Por qué digo nuclear? Porque es una lluvia en la que hay sangre, en la que hay fuego, en la que hay hielo. Y esas tres cosas se pueden perfectamente presentar en el caso de un ataque nuclear que trae como consecuencia el hielo, el invierno que se conoce como el invierno nuclear, y también pues que las lluvias que se produzcan pues tengan todavía restos de la sangre absorbida en la atmósfera por esos famosos hongos nucleares, ¿no? Entonces ahí tendríamos la primera trompeta y podría ser sin duda el inicio de una guerra de ese calibre, ¿no? Es decir, guerra nuclear. El punto séptimo sería la segunda trompeta que nos habla
de un tsunami oceánico de enormes proporciones que destruiría un tercio de las naves del mar y también de sus peces, con lo cual vendría también una catástrofe oceánica, marina, inmensa, ¿no? Ese sería la segunda trompeta, que es el séptimo punto o elemento al que nos estamos refiriendo en esta lista. Luego tenemos el octavo elemento, que sería la tercera trompeta, que es la contaminación a nivel también mundial de las aguas dulces, produciendo también mortandad radioactiva, es decir, mucha gente quedaría contaminada y morirían. Por supuesto, Apocalipsis no nos habla de radioactividad, pero sí nos habla de ajenjo, un elemento que es conocido para los botánicos, es una planta, y esa planta, pues, al ser amarga, produce contaminación de lo que lo toque, en este caso el agua, y que puede ser mortal sin duda. Pero casualmente la palabra ajenjo pues también tiene relación con precisamente con lo que fue el accidente nuclear o aquel desastre nuclear de Chernóbil allí cerca de, no recuerdo la ciudad, bueno, sabemos que es Ucrania, pero no recuerdo la ciudad. Lo que sí recuerdo es que produjo en fin, una enorme contaminación radiactiva que hasta el día de hoy, y estamos hablando de los años 80, si no me equivoco, sí, y que hasta el día de hoy ha producido pues una despoblación de toda el área. Bueno, pues existe una relación en la palabra de Chernóbil y la palabra ajenjo. Entonces, pudiera ser que nos estuviera anunciando que esa contaminación de las aguas pudiera ser quizá producto de la misma guerra, en este caso separada, para hablarnos de la contaminación de las aguas dulces, a diferencia de la destrucción marítima. Luego, en el punto o elemento 9, tenemos a la cuarta trompeta, que nos habla de la contaminación atmosférica global, diciendo que se va a oscurecer un tercio de la parte del Sol o de la Luna o de las estrellas, lo cual parece anunciarnos más algo atmosférico, es decir, que va a haber por la misma contaminación, un oscurecimiento de la luz que penetra en la Tierra, ¿no? En el planeta Tierra. Bien, vamos entonces a hablar, nos vamos al punto 10 o al elemento 10 y nos vamos entonces a la quinta trompeta que nos habla de una liberación de ataques desde el aire por elementos desconocidos hasta ahora. Aquí los llama como una especie de escorpiones que vuelan o, claro, también lo compara con las langostas voladoras, que era algo o es algo que se ha producido a lo largo de toda la historia, porque se convierte en plaga y puede destruir o arrasar campos enteros, pues exactamente por esa invasión que va a tratar de devorar todo lo que encuentre a su paso. Bueno, pues esa especie de liberación o ataque de estas langostas muy bien pudieran ser drones, por ejemplo, o parte de esa guerra, insertada la escena en esa guerra, pero a base de drones y que van a estar causando mucho daño, mucho dolor a los habitantes de la Tierra, aunque nos hace ahí bueno, el apunte que nos da es que no afectará a los que
tengan la protección de Dios o el sello de Dios en sus frentes. En fin, ahí tenemos entonces el 10º elemento y pasamos al 11º elemento, que sería la 6ª trompeta. Y entonces, ¿de qué nos va a hablar? Vuelve al tema de la guerra mundial y nos dice, eso sí, nos especifica que son 200 millones los, digamos, militares que concurren en esa guerra y causan una enorme destrucción de hasta 1/3 de la humanidad. Bien, en el punto número 12, o el elemento 12, tenemos a los 2 testigos. ¿Por qué los menciono? Porque ellos también van a estar combatiendo contra el gobierno de la bestia, desatando plagas de todo tipo, de alguna forma para impedir que el progreso o el avance de toda la agenda global o de todos los propósitos de la bestia se cumplan. Entonces los 2 testigos también van a estar causando pues este tipo de plagas o catástrofes, en fin. La Biblia no especifica mucho, lo vemos en Apocalipsis 11, no especifica del todo el qué es, pero sí que sabemos que van a ser cosas diversas y diferenciadas. En el elemento 13, encontramos un periodo de gran persecución por parte de la bestia. Bueno, parcialmente relacionado con la marca, es decir, lo que conocemos como la marca de la bestia, el 666, que va a ser impuesto y también que va a causar que haya una enorme persecución a aquellos que no lo quieran llevar, no lo quieran portar. Os recuerdo, la marca de la bestia es puesta en la mano derecha o en la frente y al parecer es un dispositivo que está numerado y que contiene de alguna manera el 666. La Biblia no nos da demasiados elementos en este sentido para que tengamos claro cómo es el funcionamiento de la marca, pero debido a que estamos en un momento tecnológico tan importante, pues nos podemos dar una idea. La persecución de la bestia, por tanto, sería el elemento número 13, que también, curiosamente, pues aparece en Apocalipsis 13. Luego, el punto 14, el elemento 14, sería la destrucción de Babilonia, que hemos relacionado por lo general con la destrucción del sistema actual para imponer el nuevo. La destrucción del sistema actual también apunta que tenga que ver con una guerra nuclear, como leemos en Apocalipsis, especialmente Apocalipsis 18, por las señales que nos da acerca de esa destrucción, que es rápida, que es momentánea, que destruye una ciudad en un momento, en una hora, en fin, todas esas cosas, que la gente se aparta, los marineros vienen a la ciudad porque es un puerto muy importante, es el puerto más importante de comercio, y se acercan a la ciudad, pero se retienen en el mar viendo el fuego, la explosión, lo que sea, que está destruyendo la ciudad. Y entonces eso nos hace pensar que sea algo radiactivo porque se espantan, se asustan y se quedan en alta mar sin acercarse. Bueno, eso sería la destrucción de Babilonia o del sistema actual para dar lugar de la bestia. De nuevo, leer Apocalipsis 17 y 18, donde está suficientemente para mí explicado. Luego, en el punto 15 o elemento 15 tenemos la primera copa. Quiero hacer una separación entre los 14 primeros y los 7 últimos, porque antes de la primera copa se supone que ha sonado la 7ª trompeta. Y la 7ª trompeta o final trompeta, porque es la última de las que dice Apocalipsis que suena, está relacionada, según el apóstol Pablo, con la venida de Jesús.
Por tanto, si eso fuera así, es decir, si a la séptima trompeta Jesús regresa, entonces los creyentes seríamos arrebatados, como Jesús mismo describió en Apocalipsis 24, entre otros, para que pudiéramos irnos definitivamente con Él. Pero aquí en la tierra continuaría la población restante y se estarían derramando las copas de la ira. Entonces, la primera copa, en el punto 15, es una úlcera maligna que aparecerá en todos los marcados por la bestia, todos los que lleven la marca de la bestia. Eso podría significar que hay alguna especie de efecto secundario de esa marca que finalmente produce estas úlceras. El punto 16, la segunda copa, se nos habla de que el mar se vuelve todo de sangre, obligando a la gente pues, a quedarse sin los recursos marinos. En el punto 17 tenemos la tercera copa, que es también el agua, pero en este caso el agua dulce, transformándose en sangre para obligar a los habitantes de la tierra a beberla, a consecuencia de toda la maldad que han desatado y el tanto derramamiento de sangre, destruyendo tantas vidas. Luego, en el punto 18, la cuarta copa nos habla de lo que podríamos considerar hoy día como tormentas solares, es decir, una activación exagerada de la superficie solar, de manera que va a quemar a muchísima gente, es decir, que los va prácticamente a carbonizar. Entonces, este calor abrasador es el que aparece en la cuarta copa y es el 18 o el 18º punto de la lista. En el 19 encontramos la quinta de las copas, que nos habla de que todo se va a llenar de una densa oscuridad, que va, por tanto, a apagarlo todo, seguramente como consecuencia de todo lo que ha estado ocurriendo, lo que sería ese gran apagón, es decir, va a eliminar toda la electricidad del planeta y va a hacer imposible que se alumbre nada y que es muy posible que eso también nos hable de la oscuridad diurna, es decir, que toda la Tierra se llene, incluso de día, de esa oscuridad. En el punto número 20 sería la sexta copa, y la sexta copa nos habla de Armagedón, es decir, de los ejércitos que son reunidos de parte de la bestia para venir al valle de Meguido, conocido en la escritura por ser un valle, se llama de distinta forma el valle de Jezreel. Bueno, es un valle que desemboca en el Mediterráneo, en Haifa, y que bueno, que ha sido escenario de muchas guerras en el Antiguo Testamento, es decir, en la historia antigua del pueblo hebreo, pero que también ha tenido sus guerras y batallas en los siglos posteriores. Entonces ahí tenemos Armagedón como algo así como la última gran guerra de destrucción masiva, ¿no? Bueno, aquí nos habla de que se reúnen de las naciones, de todas las naciones, para venir al Armagedón. Y luego, finalmente, en el punto 21 tenemos un mega terremoto que está anunciado con la séptima copa. Un mega terremoto de tales proporciones que hasta las islas de los mares, de los océanos, van a desaparecer. En fin, no me quiero extender más porque ya se ha hecho muy largo el vídeo, pero ahí tienes la relación, por lo menos de Apocalipsis,
Si Dios quiere, pues tocaremos otros libros, pero creo que esta es más que suficiente para pensar. Deberíamos de estar preparados por lo menos para las 14 primeras, en el caso de que a la séptima trompeta Jesús viniera y viéramos y experimentáramos la resurrección de los muertos y el arrebatamiento de la iglesia. En fin, os dejo con esa reflexión. Hay que prepararse mentalmente, hay que prepararse espiritualmente, porque todas estas cosas van a ocurrir. No en vano la Escritura nos habla de tiempo de angustia, angustia de Jacob o gran tribulación, como nunca antes en la historia. En fin, os dejo con esta reflexión. Que el Señor os bendiga.